La historia comienza con nuestra protagonista llamada Mao Mao, una chica que ama los venenos más que su propia vida. Ella no es la típica waifu promedio, creció en un distrito rojo y sabe más de venenos que de maquillaje, además de tener una mirada de no me hagas perder mi tiempo. Resulta que ella estaba recolectando hierbas medicinales cuando su papá le dice que vaya a dejar unas que les encargaron, además de decirle que tenga mucho cuidado porque últimamente han habido muchos secuestros. Pero Mao Mao termina distrayéndose por andar buscando hierbas medicinales y unos secuestradores la terminan raptando. ¡Oh, no! Así que pasó de mezclar hierbas medicinales a ser vendida como sirvienta en el Palacio Imperial. Por lo que Mao Mao llega al palacio donde las concubinas del emperador viven como en un reality show de lujo, pero con un montón de drama como si fuera la Rosa de Guadalupe. Por su parte, Mao Mao tiene un plan simple: mantener la cabeza baja, hacer su chamba y no meterse en problemas. Spoiler, eso solamente dura 5 minutos. Mao Mao no puede evitar ser una nerd de la farmacología y cuando escucha que los bebés de dos de las concubinas top llamadas Liwa y Gyokujou, y con referirme a top es porque el emperador tiene más pasión con ellas. El caso es que los bebés de estas dos concubinas están muy enfermos y creen que alguien los maldijo. A Mao Mao se le activa el instinto de boticaria y piensa: bebés enfermos, eso suena a los misterios que me gustan resolver. El caso es que todo el mundo en el palacio está creyendo que esto es una maldición, pero Mao Mao con su cara de ¿ustedes son idiotas o qué? Ella huele algo sospechoso y usando sus conocimientos de venenos, porque claro, ella es una Sherlock Holmes de las hierbas, descubre que el problema es el maquillaje que usan las concubinas, ya que lo fabrican con un tipo de planta venenosa que tiene plomo. Entonces Mao Mao escribe una nota anónima diciendo: dejen de pintarle la cara con veneno a los bebés, no sean pendejos, y deja la nota en la ventana de Gyokujou y Lua. Pero a Liwa le vale verga y desafortunadamente su bebé termina falleciendo, muy al contrario de Gyokujou, que sí leyó el mensaje y su bebé terminó salvándose. Pero aquí viene lo interesante: Jinshi, quien es un eunuco que parece el amor platónico de todo el palacio, y aclarando de una vez, un eunuco se supone que no tiene, pues ya saben, están castrados. ¡Ay, es que es muy guapo! El caso es que Jinshi es tan guapo que todos babean por él cada vez que aparece, y su función en el palacio es ser el administrador. Y cuando ve la nota de Mao Mao, su radar se enciende y piensa: ¿quién es esta genio? Mientras tanto, Mao Mao está como: no me mires, solamente quiero pasar desapercibida. Pero Jinshi, con su sonrisa de galán de telenovela, empieza a sospechar que esta sirvienta callada sabe algo más de lo que dice, así que termina por descubrir que ella fue la que salvó al bebé de Gyokujou. Por lo tanto, le dice que ahora no será una simple criada, sino será una dama de compañía de Gyokujou. Así que se la llevan a este pabellón llamado Jade, en donde conoce a la jefa de las damas de compañía de Gyokujou llamada Honmiang, y también a las otras damas llamadas Jinhua, Guyan y Ailan, las cuales al ver a Mao Mao se dan cuenta de que tiene vendas en el brazo, así que las chicas creen que la pobre fue abusada por sus padres y de seguro por eso la vendieron al palacio, por lo que ellas en buena onda le dicen que no haga nada para que se quede en su habitación y pueda estar más relajada. Lo que no saben es que Mao Mao no es víctima de nada, simplemente está bien loca y usa su brazo como laboratorio de venenos y bichos tóxicos. Por otro lado, Mao Mao está aburridísima ya que pues no hace nada, hasta que Jinshi llega y le dice que ahora probará la comida de Gyokujou para asegurarse de que no esté envenenada. Sí, Mao Mao ahora es la catadora oficial, pero con el riesgo de morir en cada bocado. O no, pues ya que Mao Mao es casi inmune a los venenos por tanto que los ha consumido. Maldita adicta. Aún así, Mao Mao está aburrida porque solamente se la pasa comiendo como cerdo. Pero aquí viene lo bueno: Jinshi le trae a Mao Mao un encargo especial, unos bollos que alguien misteriosamente le regaló a él. Así que le guiña el ojo y le pide que por favor los revise a ver si contienen alguna especie de veneno. Mao Mao ni siquiera los prueba, solamente los huele y le dice: amigo, estos bollos están cargadísimos de afrodisíaco. Alguien quiere armar una fiesta subidita de tono y tú serás el postre que se devoren. Además de pensar que quizás por ser tan guapo un hombre se lo quiere detonar. Qué bonitos ojos tiene, compadre. Así que Jinshi está impresionado con las habilidades de Mao Mao, por lo tanto le pregunta si puede elaborar un afrodisíaco, a lo que Mao Mao, bien extasiada, le dice que sí, ya que por fin después de mucho tiempo volverá a jugar con hierbas. Así que Jinshi le encarga su mano derecha a este tipo llamado Gao Shun, que acompaña a Mao Mao a una bodega donde nuevamente se extasia porque hay un montón de hierbas e ingredientes, por lo que Mao Mao decide hacer el afrodisíaco que Jinshi le pidió. Parece
parece que alguien se quiere portar mal en la noche. El caso es que a Mao Mao le sobra un poco de afrodisíaco que fabricó a base de chocolate y decide hacerse unos chocolatitos para la cena. Pero las demás damas se lo terminan comiendo y acabaron bien cachondas. Mao Mao al verlas les dice que a lo bueno que no consumaron el acto entre ellas. Así que Jinxie se da cuenta de que Mao Mao es buenísima y le agradece diciéndoselo de cerca a la nuca, ya que pues Jinxie quiere usar sus encantos seductivos para que Mao Mao se vuelva loquita por él. Pero ella ni al caso. Al día siguiente, Mao Mao se empieza a llevar mejor con Wen, un médico que trabaja en el palacio, además de que surge un nuevo rumor de una concubina fantasma. Pero pues Mao Mao no cree en esas mamadas, así que Jinxie llega para preguntarle si está interesada, a lo que a ella se le activa el sentido gatuno y decide ir a investigar con Gao Shun, quien en el camino le dice: oye, no seas mala onda con mi jefecito, él te habla en buena onda y lo miras como si fuera un gusano feo. Así que Mao Mao le dice que tendrá más cuidado de no verlo de esa manera. El caso es que llegan a esta muralla del palacio en donde ven a la concubina llamada Fu You, la cual está bailando a mitad de la noche y Mao Mao cree que está sonámbula. Así que Mao Mao al día siguiente investiga más acerca de ella. Entonces Wen le dice que ella antes era una bailarina, pero cuando la llevaron con el emperador ella se tropezó y el emperador decidió no tocarla, a lo mejor creyendo que estaba defectuosa, así que el emperador la hizo a un lado y la ofreció como recompensa a un militar que tuviera méritos. Entonces Mao Mao le dice que no necesita saber más información, ya que por ahora cree que la razón por la cual está sonámbula es por el impacto de ser ofrecida como recompensa. Entonces se reúne con Jinxie y Yokuyo, a quienes le dice que de donde viene Mao Mao hubo una vez una cortesana que empezó a ser sonámbula por las noches, cuando un tipo ya anciano con esposas, hijos e inclusive nietos quería comprarla. Entonces cuando la vieron deambular como loca por las noches, la compra se canceló, así que ella de la nada dejó de ser sonámbula, por lo que Yokuyo le dice: o sea que Fuyou no quiere ser la recompensa de un militar, a lo que Jinxie la queda viendo con mirada seductora y le pregunta a Mao Mao si está en lo correcto, así que ella le dice que sí, pero Yokuyo se da cuenta de que Mao Mao está ocultando algo y más tarde Mao Mao le revela únicamente a ella que en realidad la historia de la cortesana que les contó no estaba completa. Resulta que había otra cortesana que iba a ser comprada, pero fingió estar enferma para que su precio se redujera a mitad y así el hombre que la quería comprar pudiera comprarla, ya que no tenía suficiente dinero. O sea, era una estafa de las grandes. Entonces Yokuyo le dice que Fuyou planeó todo esto desde el principio y Mao Mao le dice que sí. Fingió caerse para que el emperador no la pudiera tocar, lo que significa que aún es pura. Y cuando Mao Mao habló con una de las amigas que hizo al principio llamada Xiaolan, le dijo que el fantasma, o sea Fuyou, apareció por primera vez al este, siendo que los aposentos de Fuyou estaban al norte y el militar que la pidió como recompensa estaba en una batalla al este. O sea, Fuyou y este canijo se conocen desde la infancia y ahora por fin estarán juntos. Resulta que después de eso el emperador sabe de lo chingona que es Mao Mao y decide pedirle un paro, que vaya a cuidar a la concubina Ligua, así que Mao Mao no se puede negar a su petición, ya que si no su cabeza rodaría por los suelos. Por lo tanto, ahora se va al pabellón de cristal donde ella vive. Entonces al llegar, las damas de compañía de Liua la tratan de la verga y le dicen que una pobretona como ella no debería entrar. Así que Mao Mao está en un pedo bien grande, ya que si no cumple con la petición del emperador su cabeza peligra. Entonces Jinxie alcanza a ver que le está costando entrar a ver a Liua, por lo que decide tirarle paro, así que las damas de compañía al verlo con Jinxie no pueden negarse a que ella vea a Liua. Entonces Mao Mao le examina y se da cuenta de que tiene maquillaje, así que se levanta y le pregunta a las damas quién está a cargo de eso, así que esta dama al decirle que ella es, Mao Mao le mete una verguiza y literal la arrastra por el suelo, además de tirarle encima el maquillaje, ya que se contiene veneno, o sea plomo, el cual Mao Mao ya había dicho anteriormente que se deshicieran completamente de él, por lo que Jinxie se sorprende y se emociona de que Mao Mao tenga un carácter bien fuerte. Le encanta que lo dominen seguramente. El caso es que Mao Mao ahora es la que mueve todo el pedo en el pabellón de cristal, haciendo que poco a poquito Liua se recupere, así que tras unos 2 meses aproximadamente ella puede caminar por su propia cuenta. Entonces Mao Mao se da cuenta de que Liua no es mal pedo, inclusive es buena onda, que cuando Mao Mao estaba bien agotada, Liua se sentó a su lado para hacerle piojito. El caso es que después de que se recuperara, Mao Mao se despide de ella y Liua le pregunta si cree que tendrá la oportunidad de ser madre de nuevo, a lo que ella le dice que no sabría a menos que lo intente, pero Liua le dice que el emperador ya no le hará caso, a lo que ella le responde que él fue el que le pidió personalmente que le ayudara a que se recuperara.
además de darle un truquito con los melones que las cortesanas de su pueblo le enseñaron a Mao Mao, el cual ella misma dice que como sus melones son pequeños no podría usarlo, pero Liyue con tremendos melones que se carga sí que sí. Después de eso Mao Mao regresa al pabellón de Jade con Gyokugou, entonces ella le dice que pronto habrá un festival y deberán ir las cortesanas top, o sea Gyokugou la concubina de la belleza, Liyue la concubina sabia, Lishu la concubina virtuosa y Adu, la concubina pura. Entonces Mao Mao, como sabe que habrá frío, decide hacer unos dulces y unos calentadores que usará por debajo de la ropa, pero todo esto se sabe en el palacio, así que todo el mundo quiere de lo que hizo ella. Ay no, pobre Mao Mao tuvo que trabajar haciendo esto hasta la madrugada. El caso es que por otro lado Jinshi le dice a Gao Shun que busca gente que tenga quemaduras en el brazo, así que al día siguiente Gyokugou les regala una joya a cada una de sus damas y a Mao Mao le hacen que se maquille para verse guapa. Por lo que Jinshi al llegar a molestar a Mao Mao se sorprende de verla con maquillaje, ya que no está con sus características pecas. ¡Ah, qué hermosa eres! Pero Mao Mao le revela una triste realidad. Resulta que ella se maquillaba esas pecas a propósito, porque al venir de un lugar donde raptan a las mujeres para hacerlas cortesanas, a pesar de ser bajita y maquillarse para no llamar la atención, de vez en cuando terminaban raptándola para hacerla una cortesana. Y al final del día la raptaron y la vendieron al palacio. El caso es que Jinshi le dice que lo siente y le regala una horquilla. Pero no es el único que le regala una, sino también este güey llamado Lee Haku. Además de que también Liyue le regala una personalmente a ella y se la pone. A lo que las demás chicas le dicen que Gyokugou no estará nada contenta que le quieran quitar a su Mao Mao dándole esas horquillas. Entonces el festival transcurre y resulta que hay una pelea entre las damas de la concubina Lishu y Adu, que resulta que a pesar de que Lishu es una adolescente de 14 años, fue concubina del antiguo emperador, y por su parte Adu, quien tiene 35 años, ya era la concubina del actual emperador, o sea que son como si fueran suegra y nuera. Por lo que las damas de Lishu son unas hijas de la chingada que le tiran mierda a su propia jefa, o sea Lishu. El caso es que inicia el festival y las catadoras de comida hacen su chamba, entonces Mao Mao empieza a probar los platillos y Lee Haku al ver a Mao Mao disfrutar de la comida se sonroja. Y es que esta comida no es que esté rica, contiene veneno del que le gusta a Mao Mao, por lo que todos en ese momento se alteran porque inclusive una persona ya se desmayó por el veneno. El caso es que Jinshi corre tras Mao Mao para que se quite el veneno, a pesar de que Mao Mao ya le había dicho que había vomitado todo el veneno. Por lo tanto, luego de eso, Jinshi le pregunta que qué cree que pasó y resulta que Mao Mao le dice que quiere ver antes a la concubina Lishu, la cual Mao Mao putea ya que tiene sarpullido debido a que es alérgica a la caballa de pescado. Y resulta que le dieron de comer eso cuando se supone que deben de saber qué alimentos no pueden consumir. Además de que ahora solo fue una simple alergia, pero en otras circunstancias pudo haber sido mortal. Por lo que Jinshi se sorprende de nuevo y le pregunta si cree que fue un ataque en contra de ella, y Mao Mao le dice que únicamente si el plato de Lishu estaba envenenado. El caso es que Jinshi está preocupado porque no sabe qué está pasando, así que al día siguiente Mao Mao nuevamente es consentida porque como probó el veneno, las damas y Gyokugou la mandaron a dormir. Entonces Mao Mao, como se aburre, decidió ir a ver a Xiaolan y le cuenta qué es lo que sucedió en el festival. Pero Xiaolan, al escuchar lo de las horquillas, le dice que eso es bueno, ya que gracias a esa horquilla ella puede salir del palacio cuando ella quiera, pero eso sí, debe de ser escoltada por la persona que le regaló la horquilla, porque desde que la vendieron al palacio ella no puede salir de él. Así que Mao Mao piensa en ir a ver a su papá, por lo que Mao Mao decide ir a ver a Lee Haku, pero él le había dado la horquilla por lástima, así que al verla le dice que no le interesa. Entonces Mao Mao le dice: tranquilo gala, lo único que quiero es ir a mi casa. Entonces él le dice que tendrá que ofrecerle algo a cambio, a lo que Mao Mao le dice que tendrá la dicha de conocer a las 3 mejores cariñosas de la casa verde y gris, así que Lee Haku no se puede resistir a tremendo ofertón, ya que solamente conocer a una le costaría un año de su salario, y solamente los altos mandos las conocen, por lo que Lee Haku acepta en caliente y en chinga se montan en un carruaje. Así que al llegar, esta anciana, quien es la jefa de la casa verde y gris, le mete unos zapes a Mao Mao ya que desapareció por 10 meses y le dice que vaya en chinga a ver a su papá, por lo que Mao Mao llega hasta su casa y se reencuentra con él, quien al parecer era muy común que se llevaran raptada a Mao Mao porque ni siquiera se sorprendió al verla llegar y solamente le dijo bienvenida.
bienvenida. El caso es que ella lo pone al tanto y le dice que ahora trabaja en el palacio y en 2 días tendrá que regresar. Sí, no, imagínense, cuando Jin se enteró por Gyokuyo que se había ido, se puso pero sin negro del coraje. El caso es que su papá, al saber que trabaja en el palacio, piensa en que el destino no es casualidad. Entonces al día siguiente a Mao Mao la manda a llamar una niña, ya que hubo un intento de supuesta desvivisión entre una cortesana y un cliente, pero en realidad no fue así, ya que cuando el papá de Mao Mao, que es más perrón que ella y con una simple mirada puede saber qué tipo de veneno es, le da una lección porque a pesar de que logró salvarlos a los dos, pero no se percató de algo muy importante: el veneno ya había sido diluido con agua y era conveniente darles de beber agua a ambos. El caso es que todo esto hace que Mao Mao se cuestione si fue una desvivisión, y dicho y hecho, resulta que la niña que llegó por ella quería desvivir al tipo este, ya que él es un hijo de la chingada. Resulta que al ser un niño de papi rico, llega al burdel a engañar a las cortesanas y les promete que la sacará de chambear, pero cuando llega el día les dice que no y cambia de cortesana, y eso le pasó a la hermana de esta niña, lo que ha provocado muchísimos pedos. Así que Mao Mao decide olvidar ese asunto, ya que poco puede hacer. El caso es que mientras se bañaba, esta chica llamada Mei Mei llega para hablar con ella y decirle que se ya fue al anexo, en donde Mao Mao va a ver a una mujer que está en una cama. Así que después de pasar un buen rato ahí, al día siguiente Mao Mao regresa por Lihaku, quien probó el cielo con esta chica llamada Pairin. Así que juntos se regresan al palacio, por lo que de regreso Jinshi está que se lo lleva a la verga, porque Mao Mao no lo tomó en cuenta para hacerle el favor, y eso que él también le regaló una horquilla. Sin embargo, se la pidió a un random como Lihaku, a lo que Mao Mao se da cuenta que hasta investigó quién era con el que se fue. Así que para que ya no siga llorando Jinshi, Mao Mao le explica que no se lo pidió porque no sabía qué darle como compensación, a lo que Jinshi le dice que qué le dio a Lihaku, y Mao Mao le dice que le dio una noche de pasión que lo hizo conocer el cielo. Pobrecito Jinshi quedó fulminado, pero luego Gokyo le explica qué pasó y ya medio se calma. El caso es que para Mao Mao las cosas no van tan bien con respecto al palacio, ya que ocurren 2 desvivisiones. Primero la de un comandante llamado Kounen, el cual Jinshi estima mucho porque lo ayudó mucho de niño, así que le pide a Mao Mao que investigue si fue desvivido o él mismo se desvivió, y pues sí, lo desvivieron. Resulta que Mao Mao se da cuenta que las grandes cantidades de alcohol que tomó contenían sal, y debido a que Kounen perdió a su hijo y a su esposa en una plaga, el estrés hizo que desarrollara una enfermedad que le impedía sentir el sabor de la sal, así que al ingerir grandes cantidades de sal fue desvivido. Por otro lado, una trabajadora del pabellón de cristal fue desvivida lanzada a la fosa que hay alrededor del palacio, así que se ahoga, pero Mao Mao le dice que no fue como tal una desvivisión propia, porque se ve que ella forcejeó porque sus dedos tenían sangre. Así que todo esto hace que Mao Mao piense en la fragilidad de la vida y se pone reflexiva, por lo que le pide a Jinshi que si en algún momento comete un error y ese error lo debe pagar con su vida, que procure que sea con veneno. A lo que Jinshi se molesta y le dice que él jamás haría algo como eso. Entonces Mao Mao decide pedirle disculpas y marcharse. Así que más tarde Gao Shun le dice a Jinshi que por fin encontró a la persona que tiene quemaduras en el brazo, y es Femin, la dama de compañía de Adu, por lo que Jinshi manda a Mao Mao al pabellón de cristal para ayudar con las labores domésticas. Entonces Mao Mao se la pasa todo el día chambeando, pero se percata de que Femin es muy atenta, amable y sobre todo parece saber tratar a la gente. El caso es que Jinshi le pregunta más tarde que qué onda que ha descubierto, a lo que Mao Mao le dice que Femin parece una buena persona. Entonces Jinshi le replantea su pregunta y le dice que si hubiera alguien que pudiera contactar con el exterior, ¿quién sería? Y Mao Mao le dice que Femin, ya que ella llevaba una venda en el brazo en el cual tiene una quemadura, además de que ella tiene una familia que produce miel en el exterior, o sea que tiene sus contactos y es alguien de alto rango, por lo que Jinshi como recompensa le quiere dar miel de sus propios dedos para que la lama. Y Mao Mao piensa darle una patada en los huevitos, pero recuerda que es un eunuco y no debe tener huevitos. El caso es que Gyokuyo aparece y le dice que qué carajos le está haciendo a su muchachita, así que Jinshi se va disparado como pedo. Por su parte, Mao Mao le pide un paro a Gao Shun y le dice que quiere saber más acerca de lo que ocurrió en el palacio en el pasado, así que Gao Shun le dice que sí, le va a tirar paro, pero antes de eso se van a ver a Li Shu porque resulta que Mao Mao quiere preguntarle si ella puede consumir miel, pero Li Shu le dice que también es alérgica a la miel porque cuando le dieron miel cuando era bebé casi se va con San Pedro. Por su parte, Gao Shun decide dar unos documentos confidenciales a Mao Mao, y es que Gao Shun se da cuenta de que a pesar de que Mao Mao tiene 17 añitos es demasiado inteligente. Entonces Mao Mao se entera que el actual emperador, cuando aún era un príncipe, ya tenía de
concubina a Aduo. Y era su única mujer con la cual tuvo un hijo, pero este desafortunadamente falleció, porque en ese momento una de las concubinas del emperador de ese momento estaba pariendo, así que tuvieron que darle prioridad a la concubina del emperador. Pero lo más importante es que el doctor que vio el parto del bebé que tuvo el actual emperador y falleció hace 16 años fue nada más y nada menos que Luomen, el papá de Mao Mao, que en realidad es su papá adoptivo, la cual ya sospechaba algo raro porque cuando llegó al palacio vio las mismas plantas con las que trabajaba de pequeña, además de que su papá camina arrastrando los pies y es demasiado sobrecalificado para estar en un barrio rojo atendiendo a cortesanas. Encima sabe que es un eunuco el cual le estirparon el hueso de la rodilla, lo que hace preguntarse que qué carajos hizo su papá adoptivo para que lo hayan corrido del palacio. Por lo tanto, al día siguiente Mao Mao se da cuenta de todo y habla con Femin en privado y le dice que ya sabe que ella fue la culpable de la muerte del bebé de Aduo porque su papá fue el que ayudó al parto, además de que también ya sabe que quiso envenenar a Li Shu. Entonces Li Shu, quien anteriormente era la concubina del ex emperador, se llevaba muy bien con Aduo, ya que ella era como una madre para ella y para Aduo era ese hijo que perdió. Pero cuando se enteró Femin por Li Shu que posiblemente el bebé de Aduo falleció debido al consumo de miel, intentó desvivirla. Entonces Femin no niega nada y le cuenta toda la verdad. Es que resulta que en ese momento ella no supo que fue la responsable y a pesar de eso ella no dijo nada y Aduo, con todo el dolor que cargaba, les dijo que no se preocuparan. Sin embargo, cada noche la oía llorar, así que Femin intentó callarse pero ahora no puede. Entonces Mao Mao le dice que se entregue, así que Femin es encontrada culpable y ejecutada. Por otro lado, Jinshi se reúne con Aduo para echar unas copitas. Por su parte, Mao Mao, como no podía dormir, se va a dar un paseo y se sube a la muralla, donde más tarde llega Aduo con sake para beber y le cuenta que a pesar de que cuando supo que ya no podía dar a luz, le pidió al emperador dejar de ser su concubina y pasar a ser su amiga, pero a pesar de eso se sigue aferrando a ese título. Entonces tira un poco de sake a la fosa de agua que está en el palacio. Mao Mao se da cuenta que todo este tiempo Aduo sabía que Femin fue culpable y que su otra dama de compañía que se desvivió en la fosa ahogada también lo hizo por voluntad propia. El caso es que ella se va y Mao Mao al bajar se cae encima de Jinshi, quien la retiene y la abraza ya algo borracho, y Mao Mao al quererse ir, Jinshi la detiene llorando que se quede un poquito más. Al día siguiente, pues como ya estaba previsto, Aduo tiene que dejar el título de concubina e irse del palacio para que su lugar sea ocupado por otra persona. En ese momento Mao Mao, al ver a Jinshi y Aduo, se da cuenta que se parecen un poco y se imagina que quizás en el pasado la concubina del ex emperador, al dar a luz al mismo tiempo que Aduo, ella sabía que al no ser la prioridad decidió pedir a su papá que intercambiaran los bebés y Jinshi sea hijo de Aduo y el emperador. Entonces el que falleciera fuera el hermano menor del emperador actual, y después se supiera la verdad y por eso su papá fue expulsado del palacio por no darse cuenta. Pero en ese momento Mao dice que pinches novelas más pendejas me ando inventando. El caso es que debido a todo este desmadre, Jinshi tiene que despedir a todas las personas que estuvieron involucradas con Femin o que tengan incluso relación familiar, por lo que resulta que Jinshi está preocupado porque la familia de Femin negoció la compra de Mao Mao a los que la raptaron. Entonces él tiene que hacer lo correcto y es liberarla, porque pues Mao Mao no llegó por voluntad propia a pedir chamba, pero por dentro no quiere. Por su parte, Mao Mao se da cuenta de que si la despiden tendrá que ser vendida a la Casa Verde y Gris, ya que le debe dinero de aquella vez que invitó a Lijaku a la Casa Verde y Gris. El caso es que Mao Mao busca a Jinshi por cielo, mar y tierra hasta que lo encuentra, y Mao Mao le dice que aceptará cualquier trabajo que Jinshi le dé, pero este malinterpreta las cosas y decide liberarla dándole una compensación, aunque después de eso se queda deprimido y Yoku le dice que se arrepentirá de esta decisión que tomó. No te vayas, chavo. Por su parte, Mao Mao regresa a casa y tiene que chambear como cortesana. Entonces las tres mejores cortesanas, como tienen un evento especial, Mao Mao las tiene que acompañar. En dicho evento se encuentra una mesa en el rincón donde había un güey todo deprimido, así que Mao Mao se acerca y resulta ser Jinshi, el cual al verla se saca de onda y preocupado le pregunta si ya tuvo algo que ver con algún cliente, pero ella le dice que se relaje ya que aún no hace nada de eso. Así que Jinshi le pregunta si
y ella está a la venta. Entonces Mao Mao le dice que técnicamente si alguien quisiera comprarla, pues sí, la puede comprar. A lo que Jinxi le pregunta si le gustaba estar en el palacio. Entonces Mao Mao le dice que sí, ella le gustaba estar chambeando en el palacio. Así que en ese momento Jinxi se emociona y le quita un poco de su labial y lo frota en sus labios. Así es, amigos, se dieron un beso indirecto. El caso es que al día siguiente Jinxi regresa con una gran suma de dinero para llevarse a Mao Mao y a ella le lleva un ingrediente secreto para convencerla de regresar a chambear al palacio. Por lo que ahora Mao Mao, en lugar de trabajar de nuevo para Yokuyo, trabajará como asistente personal de Jinxi. Entonces esta señora llamada Suiren, quien es la dama de honor de Jinxi, le dice a Mao Mao cómo está el desmadre y de qué debe encargarse ella en los aposentos de Jinxi. El caso es que más tarde Gao Shun le da un tour rapidito por alrededor de los aposentos de Jinxi y le prohíbe también andar por los cuarteles militares que están cerca de ahí. El caso es que ella es molestada por otras tipas que están estudiando de igual forma para ser asistentes. Ellas, a comparación de las damas de compañía de las concubinas, son un rango más elevado y se creen superiores, por lo que molestan a Mao Mao porque no entienden cómo ella puede trabajar con Jinxi, a lo que ella le responde que es porque está malita. Y les dice que como creen que Jinxi, teniendo semejantes viejas chichonas, andaría con una que es puro hueso, a lo que ellas mejor deciden irse. El caso es que Jinxi la escucha y le dice que debería estar estudiando para convertirse en su asistente, pero al día siguiente termina reprobando cuando presenta el examen. Así que se va a dar la vuelta más tarde y llega a un cuartel militar donde Gao Shun le dijo que no fuera. En ese momento se encuentra con una de las que la molestó anteriormente, llamada Suiren, la cual le mete un coscorrón y le dice que no ande por ahí como si nada. El caso es que Yokuyo y Liua, como ya se enteraron que Mao Mao regresó y además el lugar de la concubina pura Adu ya fue ocupada por otra concubina nueva llamada Luolan, le pide un paro y es que las instruye en el arte del delicioso para cuando estén a solas con el emperador. Así que tiene que ir hasta allá con Jinxi, quien quería huir pero terminó fuera del cuarto, por lo que una buena instruida después, todas bien sonrojadas y contentas, a excepción de Luolan. Jinxi quiere saber qué rollo que dijo Mao Mao y ella le dice que si quiere saber le pregunta al emperador. El caso es que por la noche ocurre una explosión, pero Mao Mao no puede salir si no la van a regañar por andar de chismosa. El caso es que al día siguiente se encuentra con Lihaku, quien ahora está chambeando durísima porque se enamoró de Pairin y quiere sacarla de chambear para casarse con ella. Entonces él le cuenta acerca de lo del incendio, por lo tanto a Mao Mao se le activa el modo detective y se da cuenta que el incendio fue provocado porque se metieron a fumar y la harina junto con el trigo hicieron una especie de reacción explosiva que provocó el incendio. Entonces Mao Mao se lleva la pipa sin querer, así que después de eso ahora Mao Mao tiene más fama porque ha estado resolviendo varios enigmas. Entonces Gao Shun le dice que recientemente un burócrata entró en estado de coma y se cree que fue por el veneno del pez globo que se comió, porque todo eso a Gao Shun le recuerda un suceso que pasó hace años donde pasó lo mismo, pero a diferencia del burócrata el otro individuo sí fue desvivido. Entonces Mao Mao decide ir a investigar más al respecto, por lo que se van a investigar a la cocina acompañada de este güey llamado Basen. Así que Mao Mao encuentra unas algas y se da cuenta que estas eran las que tenían el veneno y descubre que el que quería deshacerse del burócrata era su propio hermano. Así que misterio resuelto. Anótenme otro. Por otro lado, más tarde Jinxi habla con el maestro Lankan, el cual le dice que supo que compró a una cortesana de la casa verde y gris, y Lankan le cuenta que en el pasado él amó a una cortesana de ahí que era fría y le servía el té como si fuera un sucio gusano, a lo que Jinxi le hace recordar a Mao Mao. Entonces Lankan le dice que como valía muchísimo dinero, él redujo su precio y si quiere saber cómo lo hizo deberá ayudarlo, ya que Lankan quiere que su queridísima Mao Mao haga un encargo. Así que Jinxi le dice a Mao Mao que necesita que le haga un paro para un conocido. Resulta que un herrero muy famoso falleció sin heredar sus técnicas y le dejó a sus 3 hijos una herencia, la cual corresponde de la siguiente manera: al mayor le dejó un ático, al de en medio una cómoda y al menor una pecera, además de que en su testamento decía que se reunieran otra vez a beber el té como antes. Así que Mao Mao, curiosa, decide investigar y Basen nuevamente la lleva escoltada, a lo que Mao Mao le parece que Basen se parece mucho a Gao Shun. El caso es que Mao Mao termina resolviendo el misterio demasiado rápido. Resulta que todo lo que dejó heredado el herrero era parte de una especie de acertijo para abrir esta cómoda, donde el menor se da cuenta de la técnica de herrería para un tipo de acero en específico. Así que Lankan llega a ver a Jinxi para agradecerle y Jinxi le pregunta acerca de la historia de la cortesana, pero Lankan le dice que si quiere saber le pregunte a alguien que sepa del tema. El caso es que al día siguiente Jinxi le pide a Mao Mao que si sabe maquillar lo maquille para que lo haga más feo y así pueda pasar desapercibido, ya que quiere ir a la ciudad
para reunir información, entonces Mao Mao lo hace lo más feo posible, pero es casi imposible. Jinshi aún sigue viéndose riquísimo según palabras de Mao Mao. El caso es que los dos se van a la ciudad en donde Jinshi le pregunta lo que anteriormente le dijo Lankan, el cómo se baja el precio de una cortesana. Pero al escuchar esto, Mao Mao se enoja y le dice, a pesar de su molestia, que las dos formas es que esa cortesana se enferme o quede embarazada. Entonces Mao Mao, al ver que va a entrar a un burdel, se imagina que por eso está preguntando cómo se baja el precio de una cortesana, para que así Jinshi se lleve a una cortesana. Pero no es así, ya que Jinshi se reunió con un informante ahí. Por su parte, Mao Mao se va a la casa verdigris al anexo para tratar a la cortesana de aquella vez, la cual contrajo sífilis cuando muy apenas había llegado su papá, y si lo hubiera visto antes hubiera podido salvarla. Por lo que esta cortesana ahora solamente está esperando a que llegue su día y lo único que hacen es mantenerla lo mejor posible que pueden. Y esto es raro, ya que tuvo suerte, porque si fuera otra cortesana lo hubieran despedido. El caso es que una chica entra para decirle a Mao Mao que no salga, ya que el güey del binóculo está en el burdel y no puede ver a Mao Mao, y ese güey es Lankan. Así que después de un buen rato él se va y por fin Mao Mao puede salir. Por otra parte, Jinshin habla nuevamente con Lankan y este le dice que se adelantó a su jugada, ya que Lankan, por más que le había ofrecido muchísimo dinero a la vieja de la casa verdigris por una cortesana en específico, no se la quiso vender. Así que Jinshin le responde que si quiere que se la devuelva, a lo que Lankan le dice que pagará lo que sea por ella. Pero Jinshin le dice, ¿y si me niego? Entonces Lankan le responde pues desistiría, ya que son contadas las personas que pueden hacer de frente. A lo que Jinshin se da cuenta que Lankan sabe mucho de él. Entonces Lankan se va y le dice que tarde o temprano vendrá a ver a su hija, o sea, Mao Mao. A lo que Jinshin le dice a Mao Mao que hay un güey de un binóculo que la quiere ver, pero ella le lanza una mirada que lo fulmina y le dice, ya entiendo, no dejaré que se te acerque. Por otro lado, Mao Mao se encuentra nuevamente con Suirei, la cual le regaña de nuevo por andar husmeando en el jardín. Entonces Mao Mao se da cuenta que huele a medicinas y le pregunta que se está por preparar algo, a lo que ella le dice que quiere crear una medicina para revivir a los muertos, por lo que Mao Mao se emociona demasiado y Suirei al verla le dice que era broma, pero próximamente plantará campanillas moradas. El caso es que Lihaku llega a ver a Mao Mao para decirle acerca de lo del incidente del incendio, porque resulta que robaron unos utensilios de ceremonias y no saben cuáles son porque el anterior encargado del almacén está indispuesto porque se intoxicó con unas algas, y la pipa que encontró Mao Mao él la quiso devolver a su dueño, pero ella no la quiere porque se la regaló una mujer a la cual no le vio la cara pero olía medicinas. A lo que a Mao Mao se le prende el foco y une todas las piezas desde el momento en el que el comandante Kounen fue desvivir, e inclusive el tipo al cual su hermano quiso desvivir con algas. Todo, absolutamente todo está relacionado con Suirei. Así que decide investigar y se da cuenta que el centro de ceremonias tiene una viga colgada en el centro, la cual mientras Mao Mao investigaba en la biblioteca, este tipo le dice que anteriormente él trabajaba ahí y sabía que la viga podría colapsar. Entonces a Mao Mao se le prende el foco nuevamente y le pregunta al tipo cuándo es la próxima ceremonia y le dice que hoy, en este mismo momento. A lo que ella sale corriendo en chinga, ya que la viga caerá sobre un noble. Entonces cuando llega, obviamente no la dejan pasar, así que Mao Mao recurre a persuadir a este güey diciéndole que si no la deja pasar es porque él también es cómplice. Pero este güey le mete un tremendo garrotazo a Mao Mao que casi se desmaya. Entonces Lankan aparece y los queda viendo con cara fea, diciéndoles que él autoriza que la dejen pasar. Por su parte, Mao Mao intuye que es Lankan el que la está ayudando, pero no voltea a ver, ya que lo más importante es salvar a la persona que está adentro, quien es nada más y nada menos que Jinshin, al cual por fortuna logra salvar, pero en el proceso se termina lastimando la pierna y salen montones de sangre. Entonces Jinshin se la lleva cargando y todos muestran su respeto a Mao Mao. Por su parte, Lankan se queda con cara de sorprendido al verla así, por lo que al día siguiente ella se recupera y le dice a Jinshin lo que ocurrió y cómo llegó a saber que la viga caería. Resulta que Suirei planeó todo y en el centro de ceremonias, si el metal que sostenía las vigas se estropeaba, lo reemplazarían por uno nuevo, pero el herrero encargado es el mismo del cual Mao Mao fue a ver y fue el que fabricó unas piezas que se derriten con el calor, lo que hizo que se desprendiera la viga. Y encima de eso, Mao Mao al enterarse de que Suirei se desvivió ni siquiera lo cree, porque ella ya se lo había dicho que estaba fabricando una medicina para revivir a los muertos. Así que se van a buscar el cuerpo de Suirei y oh sorpresa, ya no está, porque ella se provocó una muerte falsa para irse por su propia cuenta. Así que ahora habrá que investigar en dónde carajos está. Por otro lado, Gao Shu le entrega una medicina a Jinshin, la cual hace que no tenga ganas de echar el coito, porque resulta que Jinshin no es un hombre verdadero sino una fachada, y tampoco tiene 24 años, ya que es un chico de 19 años el cual está ahí
ahí porque está planeando algo grande y Gao Shun le dice que se apure ya que él quiere ver a sus nietos, ya que incluso Basen, quien es su hijo, se va a casar. El caso es que Gyokujou le pide a Jinsi que le mande a Mao Mao ya que se le atrasó la regla y necesita de su ayuda. Entonces resulta que ella se va para allá, pero estando allá le habla a Lijaku para preguntarle cómo se compra una cortesana, ya que se enteró que una cortesana fue vendida y cree que fue Pairin. A lo que Mao Mao le dice que posiblemente cueste unos 10,000. En ese momento Lijaku se desploma y se le baja la presión. Tráigale una coca bien fría. Es que resulta que Lijaku no podría pagarlo ni con el sueldo de un año. Así que Mao Mao, al verlo todo desesperado y triste, le dice que le va a tirar paro, pero antes que se encuere. Tranquilos. Ella solamente lo hace para ver si es el tipo que puede estar con su hermana mayor, aunque no tanto su hermana mayor, ya que Mao Mao le revela que antes de que su papá adoptivo la cuidara, pues las chicas de la casa verde y gris la cuidaron y Pairí fue la que le dio pecho, o sea que la ve como una mamá también. Entonces ella sabe de sus gustos, por lo que al ver que está musculoso, eso es un buen punto, así que ahora solo falta el pilín. No puedo explicarlo. ¿Qué es esto? ¿Puedo explicarlo? En ese momento entra Jishin todo enojadote, así que Mao Mao le tiene que explicar con peras y manzanas y Jishin habla en privado con Lijaku, a quien le dice que le tira paro dándole unos 20,000 grandes para ayudarlo, pero él lo rechaza ya que quiere hacerlo por su propia cuenta para demostrar que es digno de ella. El caso es que más tarde Lankan le dice a Jinsi que si alguna vez vio rosas azules, ya que estaría encantado que en el próximo festival hubiera de esas, a lo que Jinshin acepta buscarlas pero no encuentra absolutamente nada. En ese momento pues decide mejor decirle a Mao Mao, quien en chinga se da cuenta que es un capricho de Lankan, así que decide darle una lección y hace un invernadero para cultivar unas rosas que desde el principio ella tiñó de azul para que florecieran de ese color. Entonces Jinsi las entrega al emperador enfrente de la presentación de la nueva concubina Luolan, lo que obviamente realza más las miradas en Jinsin, quien ya está acostumbrado pero debe fingir una sonrisa para continuar con su papel. Entonces el emperador le dice que son buenas flores, por lo que más tarde deciden ir a hablar con Lankan, Mao Mao, Jinsin y Gao Shun. Entonces Mao Mao le propone algo interesante, jugar una partidita de Go, en la cual si ella pierde se irá con él y si él pierde tendrá que comprar una cortesana de la casa verde y gris, a lo que Lankan acepta, pero para ponerle más jugo habrán 3 vasos de licor con una medicina junto a otros que contienen solamente licor, pero si llegara a tomar los 3 que contienen la medicina funcionaría como un veneno, por lo que Lankan acepta y empiezan a jugar, pero Mao Mao ni siquiera sabe y termina perdiendo 2 veces, por lo que Jinsi se empieza a preocupar porque si toma otro vaso y resulta que los 2 anteriores contenían la medicina, el tercero la va a envenenar, pero Lankan se deja ganar en esta ocasión y les dice que cómo dejaría que su querida hija fuera envenenada. Entonces Lankan al probar el vaso termina borrachísimo ya que no consume alcohol, así que él pierde y Mao Mao se lo lleva a la casa verde y gris para que Lankan cumpla con su parte. Así que ya estando ahí, Lankan recuerda su pasado. Resulta que él tiene una condición en la que no puede reconocer los rostros de la gente, por lo que eso le trajo algunos problemas, además de que el único que lo entendía era su tío, el cual era muy inteligente y trabajaba como médico en el palacio. Así que gracias a su tío, Lankan se volvió un estratega a pesar de que no era bueno en el combate, hasta que un día conoció a Feng Yan, la cual era una cortesana que lo derrotó en una partida de Go por primera vez y a la única que podía verle el rostro. Pero en ese momento el tío de Lankan fue despedido como médico del palacio y su padre mandó a Lankan a estudiar al extranjero, y sí, ese tío que Lankan valoraba mucho es Luomen. Pero antes de irse, Lankan tuvo una partida de Go con Feng Yan, ya que su popularidad estaba subiendo como espuma y él solo la podía ver cada 3 meses, por lo que ella le pidió jugar Go y si ganaba haría lo que ella quisiera, pero si él ganaba dejaría que él hiciera lo que él quisiera. El resultado ni siquiera se supo ya que tuvieron una noche apasionada, y después de eso el pobre de Lankan desapareció por 3 años por órdenes de su padre. Entonces cuando regresó vio todas las cartas que Feng Yan le mandó y cuando vio el meñique seco de un bebé, en este caso el de Mao Mao, decidió ir corriendo a la casa verde y gris y se enteró que Feng Yan ya no había sido vendida porque había concebido un hijo. Pero pues el pobre de Lankan no pudo saber ni el paradero de ella ni de su hija, porque la vieja se lo impidió. Así que de vuelta al presente, Mei Mei, quien siempre estaba al lado de Feng Yan, lo recibe y le dice que es hora de comprar a la cortesana. Entonces él la elige a ella, pero en ese momento ella le dice que si tiene que comprar a una tendría que ser a Feng Yan, a lo que la anciana le dice que no abra esa puerta y Lankan sale corriendo desesperado para verla. Entonces la anciana lo intenta detener, pero Lankan al verla le dice que pagará lo que sea, 100,000 o 200,000 por ella, una cantidad exageradísima de dinero. Si solamente Pairin vale unos 10,000, imagínense cuántas podría comprar. El caso es que Mao Mao se entera de
de esto y le dice a Jinsin que no odia a su padre a pesar de todo, y le da gusto que se haya reunido con su madre Feng Yan. En ese momento Gao Shun llora de orgullo ya que Mao Mao quiere a su padre y ningún padre quiere que su hijo lo odie, terminando así la primera temporada de Los Diarios de la Boticaria.